¿no? Tengamos en cuenta dos aspectos importantes que vamos a tener a partir de esta semana. Ya estamos trabajando en producto, directamente en producto, de cara al último trimestre de este año. Entonces vamos a lanzar los productos como son, vamos a rehabilitar nuevamente el viaje de Europa económica, el casi gratis, que algunos llaman, o Europa por primera vez. Es aquel viaje, lo vamos a realizar en el mes de octubre, noviembre y diciembre, el mismo itinerario que hemos llevado, con las mismas políticas de ocupación. Para aquellos que tengan esos clientes que probablemente puedan estar temerosos de viajar, también tendremos la posibilidad de tener ese producto más a medida de esos clientes, ¿no? Entonces lo vamos a tener de verdad para ustedes. Luego sacaremos el de Israel, sacaremos de Marruecos. Vamos a sacar 4 productos. Europa, por primera vez, el que hace España, Francia e Italia. Vamos a tener también el Israel, el Marruecos y vamos a tener el Turquía. Por aquí escucho algunas vocecitas y entonces vamos a mirar para silenciarlos a todos, excepto a mi querido Marios. Marios, ¿dónde te tengo? Mi Marios y mi María, que los tengo aquí y ya les rehabilito nuevamente el micrófono. Lo que pasa es que cada vez que se incorporan personas al chat, se nos pone, se les activa el teléfono. Marios, no puedo habilitar el tuyo. No sé por qué. No lo puedo habilitar. Ya lo tienes perfecto. Muchas gracias, Marios. Y entonces, bueno, lo que decimos, hoy nos vamos a enamorar y vamos a aprender mucho más sobre Grecia, ¿no? Grecia es un país con una historia milenaria, es un territorio con unas costumbres y una cultura que se remontan a cientos y cientos años atrás, ¿no? Es una nación en la cual se crearon dos aspectos importantes, la democracia, uno de ellos, y las bases de la nueva civilización. Entonces, digamos que Grecia hoy en día vive sobre todo del turismo, guarda tesoros sin comparación. Los griegos son un pueblo, como diríamos, glorioso y arrogante en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pues se sienten muy orgullosos de lo que han logrado, valientes y tercos. Ellos, sus hombres y mujeres, fueron los creadores o los fundadores de las primeras civilizaciones de Occidente, ¿no? Entonces, hay por qué, hay motivo por el cual estar bien orgullosos, ¿no? En sus monumentos a fecha de hoy podremos rememorar los 2 siglos más importantes de esta historia. Grecia en una época se vivió allí el nacimiento de la ciencia, la política, la filosofía, literatura, el teatro. De verdad que es un país donde hay una gran creación de arte y de arquitectura. Y lo mejor, y creo que el punto más importante a destacar, es que ellos, los griegos, tuvieron esa especie de lucha por el conocimiento, ¿no? Esa sed, esa hambre de conocimiento, y llevan una vía paralela a la guerra y al combate. O sea, estaban entre sí, entre los estados miembros de Grecia o las ciudades miembros, estaban siempre como en conflicto, ¿no? Y además de eso, llevan una vía paralela, llevan la sed del conocimiento, ¿no? Entonces, cabe destacar que tuvieron bien cubiertos todos los frentes para seguir adelante. Quiere decir que su imperio, su gran imperio, se expandió por todo el Mediterráneo. Y hablar de Grecia es hablar también de la democracia. También hay que hablar de los Juegos Olímpicos. Son puntos de referencia de nuestra actual sociedad, de la sociedad moderna. 2 puntos muy importantes, ¿no? Aunque nos tengamos que remontar a la antigüedad de Grecia, también podemos decir que dentro de ellos, los griegos participaron igual que los romanos, que nos dejaron la legislatura moderna, por ejemplo, una infraestructura sofisticada, y también, y por qué no, aquellos vikingos de los que hablábamos cuando presentábamos Rusia, ¿no? Que establecieron las redes de comercio. Se dice que ellos, los vikingos, fueron los que descubrieron América antes de Colón. Entonces ellos estas 3 sociedades, la griega, la romana y los vikingos, fueron los que forjaron, por decirlo de alguna manera, el nuevo mundo. Entonces, cuando hablamos de Grecia, hablamos de una tierra mediterránea, con ruinas de templos, esculturas de mármol, los pueblos entre las montañas y sobre las montañas, ¿no?
tenían lo que comentaba en un principio, ¿no? Unos reinos, unas ciudades, unos estados en constante conflicto y cuyo punto de unión dentro del mismo Grecia, pero estaban esos pueblos que existían, ¿no? Dentro del mismo país, dentro del mismo estado, había dos puntos de unión, ¿no? El idioma y sus dioses. Entonces, allá en el Monte Olimpo, como donde dominaban los dioses que interferían en asuntos humanos, se hablaba, ¿no? Hablábamos de 12 dioses griegos y los más importantes, ojo, algo a destacar, no eran dioses como humanizados, ¿no? Como dioses no perfectos, lo que conocemos hoy en día. Entonces, dentro de los más importantes podríamos destacar, por ejemplo, a Zeus. ¿Quién no ha oído hablar de Zeus? No, este era el padre de todos los dioses. O de su hermana Demeter, ¿no? Que era la diosa de la agricultura y la fertilidad. También hablar, por ejemplo, de Poseidón, el dios de los mares, o Atenea, la primogénita del dios Zeus y diosa de la sabiduría y de la guerra, Afrodita, la del amor, Dionisio, el dios de la rumba, de la fiesta, del bacanal, ¿no? Como decimos, el dios del vino y de la vendimia, y también Apolo, ¿no? El dios Apolo, ¿no? Responsable de varias cosas, pero sobre todo del oráculo, ¿no? Y el oráculo estaba en la ciudad de Delfos, supuestamente donde era el centro del mundo, que ahí se lo van a quitar a los compañeros ecuatorianos que tienen ahí la mitad del mundo, ¿no? Pues aquí estos señores decían que aquí estaba supuestamente el centro del mundo. Y hasta allí se hacían peregrinaciones para pedir a los dioses y presentar sus ofrendas. Y esto se volvió, a ver, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero se volvió un negocio. Entre más grande era la ofrenda que iban a presentar a los dioses, pues como que más favorecidos salían. Entonces aquí los sacerdotes montaron un negocio, por decirlo así, como la banca, ¿no? La primera banca mundial, ¿no? Donde guardaban los tesoros e inclusive se permitieron hacer préstamos. Algo que destaco aquí en este sitio es que hay dos frases escritas en el templo, las cuales las he aplicado siempre a mi vida, ¿no? Una era conócete a ti mismo. Cuando uno dice que se conoce a uno mismo, pues evidentemente aprende inclusive a ser tolerante, a aceptar a otros tipos de pensamientos cuando conocemos y cuando vemos que en nosotros mismos probablemente surjan errores, probablemente inclusive y algunos defectos, ¿no? Como son el egoísmo, también nos aprenden de pronto a luchar con ellos, ¿no? Y otra frase que me encanta muchísimo, que también se escribieron en este templo, están allí escritas en el templo, es nada en exceso. Y eso es una primicia de verdad, nada en exceso, todo en exceso puede ser malo, ¿no? El estudio, el trabajo, las fiestas, los bacanales, todo en exceso yo creo que es de verdad agravante, ¿no? Entonces, lo admirable realmente cuando hay una época de dioses, donde todo lo poníamos a lo divino, lo que me admira mucho a mí de los griegos es esa sed de conocimiento, esa necesidad de pensamiento. Yo creo que ellos pensaron que pensar era lo mejor para descifrar y entender lo desconocido. O sea, era como esas ganas que lamentablemente y con el paso del tiempo se ha ido perdiendo. Esa sed de averiguar, no esto es así porque sí, sino averiguar por qué puede ser, ¿no? Entonces ellos empezaron a observar la naturaleza de una manera muy paciente y se pusieron a buscar similitudes de comportamientos. Crearon, por ejemplo, artefactos para medir el diámetro de la Tierra. Ellos fueron los primeros en decir que la Tierra era redonda. No se quedaron diciendo, no, es que la Tierra, no, ellos, por el tema de las sombras, el preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, fueron ellos los primeros. Inclusive, ellos diseñaron un reloj de agua para controlar el tiempo que los políticos tenían para hablar. Entonces, son considerados estos mismos los fundadores de la ciencia. A ellos no les valían las historias de los dioses. Ellos, lo que decía yo, tenían sed de conocimiento. Y esa sed de conocimiento los llevó a fundar escuelas de conocimiento y que en las cuales se sentaron las bases y que hoy en día son centros de investigación. En fin, nos podríamos quedar tiempo y tiempo estudiando esta cultura, esta raza y este tipo de gente y nos quedaríamos un tiempo largo. Gente admirable, hambrienta de conocimiento, como siempre digo, no me canso de decirlo, y no se quedaban como la ley o la regla que se les ponía enfrente.
Descubrieron, por ejemplo, que la Tierra es redonda y entonces fueron los primeros en hacer los primeros mapamundis con latitudes y longitudes. Por ejemplo, Arquímedes, cuando dijo Eureka, cuando pilla el tema de la densidad. Un tema que llama muchísimo la atención es que a este hombre le dijeron que descifrara si una corona era realmente toda de oro o no. Y sin desbaratarla, sin siquiera decir, bueno, la desbarato y hago esto, no. Entonces este hombre empezó a trabajar en base a ello y dándose un baño. Miren la mentalidad de esta gente, ¿no? Entonces, de verdad que son gente, lo que digo, que siempre iban más allá de lo que les ponían. Construyeron armas, por ejemplo, la catapulta. Ptolomeo fue el que habló de los cuerpos celestes alrededor de la Tierra. La primera bomba de agua, la máquina de vapor, los chalecos protectores, la geometría, el álgebra. Gran parte de lo que damos por sentado hoy se originó en esas mentes tan admirables y brillantes. Pero hablemos de tres temas que a mí me encantan y que evidentemente tienen que ser, cuando se habla de Grecia se tiene que hablar de ellos. La democracia. La palabra griega democracia significa el poder del pueblo. Fue inventada por los atenienses para definir un sistema de gobierno de la ciudad en el cual las decisiones eran tomadas por asambleas de ciudadanos y no por un rey o un emperador, ¿no? Como en otras ciudades. El pueblo se sublevó, una revolución de cara a los mandatarios que eran de clases sociales altas. Y esto es en lugar, por ejemplo, de machacar o aplastar el pueblo. Sí que es cierto que le costó 200 años llegar a la democracia, pero al final le concedieron como créditos, tierras a esta gente, al pueblo, entonces lo nutrieron o les quitaron esas necesidades que tenían básicas y realmente les permitieron también tomar parte de esto. Siempre digo, aquella democracia es apenas el principio de la democracia que queremos o creemos tener. Entonces es más imperfecta la que creemos o queremos tener, pero es más perfecta aquella democracia de aquel tiempo de la que actualmente lamentablemente tenemos. Entonces, ellos fueron los creadores de estas democracias que luego en Europa se fueron implementando y que hoy en día los gobiernos demócratas a nivel mundial de democracia, pues evidentemente se han forjado, se han basado en los griegos. Otro tema que siempre es el acontecimiento de los Juegos Olímpicos, ¿no? Es el acontecimiento más importante del deporte en esa época y actualmente también, pero se celebraba en Olimpia y se invitaba a todas las ciudades-estado, así estuvieran en conflicto. En ese momento, como que cuando se jugaban los Juegos Olímpicos, se hacía una tregua durante esa celebración y venga todo el mundo para acá, llegaban gente de todas las ciudades y estados griegos y se celebraban. Estos juegos se celebraban en honor a Zeus y empezaron por allá por el año 776 antes de Cristo y por allá por el siglo V después de Cristo fue que los eliminaron, los quitaron, pero se recuperaron para la actualidad, para lo que hoy en día entendemos como Juegos Olímpicos, por allá en el año de 1896, cuando se celebraron los Juegos Olímpicos en Atenas. Entonces, importantísimo este dato. Ya tenemos dos datos de los cuales cuando hablamos de Grecia, aparte de todo lo que podemos hablar de ciencia, filosofía, teatro, letras, todo, que deberíamos hablar, ¿no? Democracia y Juegos Olímpicos. Pero también hay que hablar de alguien que fue en su época muy importante, evidentemente, Alejandro Magno. Por allá en el siglo IV antes de Cristo se puso en marcha para conquistar el mundo y obligó a las ciudades-estados de Grecia para estar todos juntos bajo un solo mando. Y así se creó el imperio. Introdujo la lengua y la educación griega en los territorios que él conquistaba. No, una nueva época, el helenismo. Llegó hasta la India, pero llegó pronto a su final por la muerte a temprana edad de Alejandro el Magno. ¿Recuerdan cuando hablábamos en Israel? Cuando después de la muerte de Alejandro Magno es cuando tres de sus generales empiezan a repartirse, ¿no? El territorio o el terreno ya ganado por él, pues evidentemente duró poco. Pero algo importante que hizo fue ese legado que fue dejando, la lengua y la educación griega. Acordemos cuando decíamos en algunas épocas que los griegos eran los que bautizaban a todo el mundo, a los persas, pero ellos fueron los que pusieron persas y a todo fue lo que le fueron poniendo ellos el nombre. Entonces el griego es una base muy importante evidentemente en las lenguas modernas,
también, y aparte de eso, la educación. Entonces, cuando muere Alejandro Magno, es allí cuando empieza Roma de pronto a surgir, pero Roma en ese resurgir adapta y toma evidentemente muchas de las bases que los griegos fueron capaces de dejarles en herencia. Entonces, ya tenemos esas partes fundamentales, ¿no? Ahora, yo digo que para conocer el origen de Grecia también tenemos que conocer su situación geográfica, ¿no? Y cómo es. Entonces, nos vamos a ubicar geográficamente. Aquí se encuentra Grecia, muy cerquita ahí a Italia, muy cerca a Turquía. Entonces, la península griega está bañada en el oeste y en el oeste y en el sur por el mar Mediterráneo. Al noreste limita con Albania, al norte con Macedonia y con Bulgaria. Y ya nos vamos para el lado noreste, donde hace frontera con Turquía. Además de todos estos países, evidentemente, también cuenta con una cantidad impresionante de islas, muchas de ellas evidentemente no habitadas. Yo siempre hago referencia a estas islas cuando estás pasando como un río, ¿no? Entonces, en una orilla está un continente, en otra, y el río es el mar. Es como cuando pasas un río y vas pisando como las piedras, ¿no? Pues tiene tal cantidad de islas que evidentemente se podría hacer como se podía figurar de esa manera, ¿no? Entonces, para hablar de las islas, lo hemos dividido en cinco tipos de islas o por su localización. Están las islas Cícladas, que están en el mar Egeo. Estas islas Cícladas son, por ejemplo, bueno, las que más conocemos, por ejemplo, Milos, Mykonos, Santorini, pero también están Siros, Paros, Amorgos, Anafi, Cufonicia, Naxos, Serifos, Quimnos, pero las más conocidas, por ejemplo, Mykonos, que es la fiestera y es la animada de las islas allí, ¿no? Están Milos, en la cual podemos disfrutar, por ejemplo, de las playas de arena fina. Aquí vemos a Santorini, por ejemplo, con sus impresionantes cornisas volcánicas, y Milos con las hermosas playas de arena fina. Pero también seguimos con otras islas, las islas Jónicas, que están allí, su nombre mismo lo dice, allí en el mar Jónico, y dentro de las cuales están Paxos, Antipaxos, Lefkada, Ítaca, y una de las más conocidas evidentemente es Corfú. Y Corfú se caracteriza por sus accidentadas montañas y una costa llena de centros turísticos. Tiene una herencia cultural muy, muy importante que se mantuvo siempre bajo los gobiernos veneciano, francés y luego británico, antes de unirse por allá en el año 1860 y algo, cuando se unieron ya definitivamente a Grecia, ¿no? Otra isla importante y es la de más tamaño es la isla de Creta. Es la más grande de Grecia. Es la quinta isla más grande del Mediterráneo. Y ahí, bueno, dentro del Mediterráneo encontramos las islas más grandes que Creta están, por ejemplo, Sicilia, está Córcega, está Cerdeña y está Chipre. Y como quinta aparece Creta, ¿no? Es una isla de verdad que también tiene, todas las islas tienen también mucho tema cultural, mucho tema histórico también que aportar y que regalarnos en estos viajes, ¿no? La isla de Creta, sencillamente impresionante. Otra de los núcleos de islas están las islas sarónicas, ¿no? Entonces, están en el Golfo Sarónico, y las islas que hacen parte, por ejemplo, de esta son Egina, Poros, Stepses, son islas que pertenecen a este tipo de islas que están aquí en el Golfo Sarónico, ¿no? Y luego las islas Egeas del Norte, que encontramos en esta agrupación, las llamadas así evidentemente porque están en el Egeo, en la parte norte del Egeo, están muy cerca, casi enfrente de la costa turca. Está formado por islas como Icaria, que es una pequeña isla montañosa, también la isla de Lesbos, que luego hablaremos un poquito de Lesbos, algo muy, muy puntual, un dato de interés de Lesbos. Está Limnos, está Icaria, está Samos, son las islas que tenemos allí, ¿no? Datos que digo para que tengamos siempre en cuenta, ¿no?
el tema del símbolo de la farmacia. Por ejemplo, este símbolo pasó a ser usado por los farmacéuticos y hablan de la copa Igea, ¿no? Con una serpiente así enroscada que simboliza el poder del veneno, o que bien puede matar o bien puede curar una vez convertido en medicamento. También podríamos hablar de los alfareros. Los alfareros eran en la escala social, económica de Grecia, eran los últimos, los que estaban abajo del todo, ¿no? Entonces, esta gente dejó un legado importantísimo, que sepamos de allí, ellos, una de las invenciones, por decirlo de alguna manera, el vaso. Antes valía más el líquido que el mismo recipiente, ¿no? Hoy en día, si hay un descubrimiento de algún yacimiento donde encontremos estas vasijas, pues cuestan un dineral impresionante. Entonces, tengamos en cuenta también, ¿no? El tema de los alfareros también fue algo importante aquí. Yo siempre hablo que en la historia, por ejemplo, cuando hablamos del fútbol, decimos que una tierra que hace grandes futbolistas a nivel mundial está Argentina, ¿no? Y hay naciones que se decantan por crear esos genios, esos grandes hombres, esos grandes atletas. Pues Grecia los reunía prácticamente a todos, a todos. Algunos de estos nombres nos sonarán segurísimo, si no la gran mayoría, pero muchos de ellos a todos, por ejemplo, como Homero, el más importante autor de todos los tiempos, influyó en las artes, en la literatura, y a este hombre se le atribuyen obras como la Odisea y la Ilíada, pues griego de esa tierra, o el señor Pericles, probablemente el político más importante de la antigua Grecia. Su impecable gestión en política, una estratega militar brutal en su tiempo, en la época dorada de Atenas, fue tanto el apogeo de este hombre que se llegó a denominar, dentro de la parte de la historia griega, hay una parte que está denominada como el siglo de Pericles, ¿no? Aunque apenas su mandato duró un tercio de siglo, ¿no? Don Alejandro Magno, pues evidentemente ya hablamos de él. Está aquí el señor Aristóteles, es posiblemente el filósofo griego más influyente de Occidente. Aristóteles fue enviado a estudiar a Atenas, a la academia de Platón. O sea, Platón fue maestro de Aristóteles, ¿no? Y más tarde, Aristóteles volvería a Pella, de donde él era el originario, para convertirse en el preceptor del nieto del rey Amintas, el que más tarde se convertiría en Alejandro III de Macedonia o Alejandro Magno. Aquí encontramos estos hombres influyentes. Está, por ejemplo, Sófocles, que fue uno de los 3 eminentes tragediógrafos griegos. Esa expresión teatral, ¿no? Y en la cual hoy en día, también cuando vamos a las salas de cine, cuando vamos al teatro, cuando vamos a las películas, ¿no? La tragedia, también la tragedia, la comedia, la tragicomedia, ¿no? Pues que sepamos que Sófocles fue uno de los 3 grandes promotores o eminentes de este género o expresión teatral, ¿no? Junto con Esquilio y junto con Eurípides. Encontramos a Fidias también, una escultora ateniense de la época de Pericles y de gran relevancia en el mundo artístico, ¿no? de aquella Grecia. Principalmente a sus obras de la Acrópolis de Atenas, se le da su gran panorama artístico, ¿no? Realizadas por encargo del gobernante ateniense en esa época, que era Pericles, ¿no? Aquí Safo. Safo fue una poetisa, y aquí era cuando yo hablaba de la isla de Lesbos, ¿no? Lamentablemente esta mujer probablemente no fue muy conocida o no se le dio mucha transmisión a su legado, porque probablemente dicen algunos que es que no se dio a conocer o no se diferenció su parte de mujer como con su parte artística, ¿no? Porque decían que ella en esa época era la que dedicaba a pervertir a las muchachas jóvenes, ¿no? Porque hablaba mucho del amor de mujer a mujer, ¿no? Y es lo que hoy en día justifican. Entonces esa mujer se fue para Lesbos, y de allí es donde sale ese término, ¿no? Lesbos, las lesbianas, ¿no? Un dato de pronto de interés. Aquí Sócrates, también podemos hablar de un filósofo clásico griego, considerado como uno de los más grandes, tanto en la filosofía occidental como en la universal, ¿no? Este señor fue maestro de Platón, y a Platón, que también tuvo, pues, lo que hablamos ahora, Aristóteles. Entonces los 3 grandes están Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces son
tres grandes representantes fundamentales de la filosofía antigua de Grecia, ¿no? Sócrates, una frase que todo el mundo repetirá y dejó, ¿no? Esa que dice, solo sé que nada sé, ¿no? Entonces, de pronto esos grandes hombres, esos grandes Mesis que nos regaló Grecia de cara a todos los tiempos y en todas las ramas, ¿no? Datos de pronto interesantes como por tenerlo, ¿no? No sé si sepan que doña Sofía, que fue reina consorte de España, pues era la esposa del rey emérito don Juan Carlos, nació allí, nació en Grecia, ¿no? Hija de primogénita de Pablo I de Grecia y de la reina Federica, ¿no? Entonces que sepan que también está allí. Y otro datito así curioso, ¿no? Más adelante hablaremos de Atenea Nick, ¿no? Creo que se pronuncia así, ¿no, Mario? Atenea Nick. Sí. Niki, sí. Atenea Nick, ¿no? Entonces que sepamos que esa marca deportiva Nike, la que conocemos a nivel mundial, se acogió este nombre por la diosa de la victoria, por Nick, ¿no? Entonces, podemos ver así sus alas, ¿no? Entonces vemos el logo, el emblema de Nike, conocido mundialmente, una marca deportiva conocida mundialmente, pues vea, de ahí cogieron el nombre de Atenea Nick. Entonces, bueno, para no cansarnos con ese bozarrón mío, Marios y María quieren aportar algún datito por ahí interesante, alguna cosita, compis, o seguimos. Hombre, seguimos, sí, que ha sido súper todo la presentación. No quiero tornarme cansón ni nada con nadie, pero entonces, bueno, compañeros, aquí más o menos unas pinceladas muy rápidas de lo que podríamos esperar de un país como este, ¿no? Porque yo siempre digo que cuando viajas a un país, enamórate del primero, por eso esa campaña de InTravel, ¿no? Enamórate de un destino, enamora a tu cliente. Entonces decir, Dios mío, estar en la tierra que ha sido de tantísimos grandes hombres o estar en una tierra que simplemente nos ha regalado conocimiento, sabiduría y de pronto ha empujado a que la humanidad diga, Dios mío, pensar, pensar, pensar. Y estamos hablando de cientos de años atrás, ¿no? Entonces es magnífico. Tener en cuenta que en esta tierra, en Grecia, mis dos compañeros y todo el equipo de InTravel, evidentemente, estamos en la posibilidad de traer a todos aquellos clientes que estén hambrientos y sedientos de todo tipo de turismo, digamos del turismo cultural, evidentemente, del turismo religioso, del turismo de ocio, porque también tendremos allí las islas que además de regalarnos y darnos de verdad mucha cultura, encontrar muchos lugares que son sencillamente perfectos con respecto para el conocimiento de la historia y de la cultura de un lugar o una región, también nos pueden permitir el disfrutar también de ese tiempo de ocio, como son las islas, como son Mykonos, Santorini, Creta, todas estas islas nos regalan todo esto. Pero hoy concretamente hemos querido presentar... Perdona que te interrumpa sobre lo que estás diciendo. Hombre, lo que le gusta mucho a la gente, lo que vemos nosotros, ¿no? Que Grecia, lo bueno es que como hay tanta historia y tanta mitología y cosas, lo que tú has dicho antes, tantas cosas que todos conocemos desde pequeños, que nos hablan de Hércules, de Atenea, del Minotauro, ¿sabes? Cosas que de cuentos vamos conociendo y aprendiendo y luego siendo mayores y estudiándolo. Cuando uno viaja a Grecia y lo ve todo de cerca, pues está en el Partenón, en Delfos, es como hacer un sueño realidad. Sí. De todo lo que hemos leído, aprendido en el colegio, pues en la universidad y cuando uno visita Grecia, pues es que son cosas que todos, tenga la edad que tenga, algo sabe de Grecia. Es sea que un niño, una persona mayor, alguien que ha estudiado y que no ha estudiado, son cosas que siempre hemos oído hablar. Claro, y de verdad, y ese punto cabe destacar, María, que es eso, ¿no? Cuando decimos, y cuando yo hago referencia a todos estos grandes, ¿no? A todos estos grandes de la historia que nos ha regalado Grecia, ¿quién no ha oído hablar de, seguro, como mínimo de los que nombré, 4 o 5, pero segurísimo, si no son todos, ¿no? Entonces, con lo cual, el hacer ese viaje es volver realidad ese sueño, eso que estudiaste, que veías en los libros, ¿no? En los libros del colegio, como dices tú, de la universidad,
pues realmente es magnífico, es mágico, más que magnífico, yo digo es mágico el poder hacer un viaje de este tipo. Entonces, Grecia nos da un abanico de posibilidades. Ojo, Grecia es un país que se puede combinar con otros países, pero es que Grecia también nos da la posibilidad de hacer un viaje solamente para conocer Grecia. O sea, aquí no hay, aquí depende del tiempo que tenga la gente, el presupuesto que tenga la gente, pero Grecia te puede dar para muchísimas cosas. Mucha gente combina Grecia, por ejemplo, y para mí, de pronto muy a pesar, que simplemente van a las islas, ¿no? Digo yo, oh, Dios mío, cruzo por las islas, pero vete a la península y conoces más cosas magníficas de un país tan grande, ¿no? Con tanta riqueza. Entonces, hoy nos quisimos centrar en un itinerario, pero ojo, nosotros hacemos el viaje privado para clientes, para grupos reducidos y para grupos también completos, grupos a medida. O sea, las peticiones directamente pueden pasar a través de nuestros... Yo siempre digo que pasen por España, ¿no? Por Madrid, siempre lo pido. Pero, evidentemente, pueden también contactar directamente, ya sea con Mario o con María. Bueno, ya tienen los emails todos de mis dos compañeros, pero siempre hacerlo a través de nosotros. Me gusta por tener una especie como de control, pero mejor que ellos nadie nos va a asesorar. Y ahora nos hemos dedicado a hacer un itinerario, este itinerario concreto de los pasos de San Pablo, ¿no? Del apóstol. Con lo cual desarrollamos este viaje y vamos a ir al día primero. Es el día que estamos llegando aquí, vemos llegando el avioncito a la ciudad de Atenas. Y después de recoger nuestro equipaje, nos vamos a encontrar con nuestro personal que va a darle la bienvenida, evidentemente, a los clientes y los va a acompañar al hotel y va a hacer el check-in. Y en esta ciudad vamos a pasar las 3 primeras noches. Ojo, ya estamos en la capital, en la ciudad más grande de Grecia. Estamos en Atenas. Estamos en la ciudad donde nació la democracia. Y aquí vamos a parar las 3 nochecitas y el primer servicio pues es el traslado, y entregan las habitaciones y vamos a tener la cena. Vamos a tener la cena incluida para esta noche. Vamos a descansar, vamos a coger fuerzas, porque al día siguiente, el día 2 de viaje, vamos a hacer la visita a la ciudad de Atenas. Entonces, ponemos los despertadores más o menos a las 7 de la mañana para poder prepararnos para salir, para desayunar, y saldremos más o menos a las 8, 8:30 de la mañana para conocer el lugar donde San Pablo predicó. Y empezaremos con una visita panorámica de la ciudad en un bus, donde vamos a ir a la colina de Filipapos, ¿no? El monumento a Filipapos, que es un antiguo mausoleo griego y monumento dedicado a Cayo Julio Antíoco. No es como Antioquia en Colombia, ¿no? En Colombia decimos Antioquia, el departamento de Antioquia, pues aquí es Antíoco, ¿no? Entonces, vamos a pasar dentro de esta visita por el Parlamento, con la tumba del soldado desconocido. Esta plaza la preside en su parte más alta el Parlamento de Grecia y la tumba del soldado desconocido. Por ahí escucho algunas vocecitas, a ver qué hacemos con esas vocecitas. Los silencio a todos, sí, y voy a habilitar el de Marios y el de María. ¿Dónde tengo a Marios y dónde tengo a María? Por aquí los tengo. ¡Isa, amore! Vale, ya los habilito, entonces ya los silenciamos a los otros. Vale, entonces decimos, pagamos por el Parlamento, es aquí el sitio que está en una plaza, ¿no? Y está presidida en la parte más alta por el Parlamento de Grecia. Y la tumba del soldado desconocido es algo que está decorado allí como un relieve, ¿no? Donde hay un soldado moribundo. También visitamos la ciudad moderna y tal. Y también pasamos por el arco de Adriano. El arco de Adriano, a veces denominado Puerta de Adriano, es un arco monumental similar en algunos aspectos a un arco del triunfo. Para allá arco del triunfo, el arco del triunfo romano, ¿no? Entonces ya nosotros hacemos esta visita, terminamos la parte moderna y la vamos a terminar la visita, luego nos vamos hacia el Acrópolis, donde vamos a visitar a pie este recinto arqueológico. A ver, Acrópolis, Acrópolis para que sepamos, ¿no? El nombre traduce literalmente ciudad alta, es el lugar más alto, más importante de toda Grecia, ¿no? La ciudad alta es la sede de todos los lugares de culto
de la antigua Grecia y es un lugar estratégico. Desde allí se puede dominar y divisar toda la ciudad. Entonces, cuando llegamos a la Acrópolis, nos vamos a encontrar con una puerta que llaman los propileos de la Acrópolis. Son la entrada, la grandiosa entrada a la Acrópolis. Es un edificio central que tiene una forma rectangular y está compuesto, como podemos ver, por columnas. Una vez pasamos allí, del ala sur de los propileos, encontramos el templo de Atenea Nike, la que hablábamos, el símbolo de la victoria, la que cogió Nike, la marca Nike, ¿no? Pero resulta, cuentan que a Atenea Nike, que es el símbolo de la victoria, le cortaron las alas para que no se pudiera, para que nunca pudiera dejar a Atenas. Entonces ahí la castigaron, venga mamita, usted de aquí no se nos va. Entonces yo creo que esas alas se las llevó Nike para hacer su eslogan, ¿no? El Partenón es el edificio principal de la Acrópolis, además de símbolo de la arquitectura clásica de la antigua Grecia, ¿no? Vamos a tomar el almuerzo, nada más bajando a la sombra de la Acrópolis, como decimos, ahí en el barrio de Placa. O sea, vamos a estar como cobijados de alguna manera por la Acrópolis, ¿no? Porque Placa está en la falda, a la ladera, ahí está el barrio, que tiene un toque rústico, estrellas calles adoquinadas, hay gran cantidad de pequeñas tiendecitas, ¿no? Donde se venden joyas, ropa, cerámica local y tal. Muchas cafeterías, hay tabernas que abren hasta bien entrada la tarde, ¿no? Tendremos tiempo libre después del almuerzo para callejear, para ir por ahí por el centro antes de volver al hotel. Y después, pim, partimos rumbo al hotel porque nos están esperando las camas y las duchas para relajarnos y también la cena. Como sabemos, tenemos la cena también para esa noche. Descansamos y el día número 3 hacemos una excursión de día completo a Corinto y a Micenas. Volvemos a dormir a Atenas, pero nos vamos hacia Corinto, ¿no? Entonces, este día lo vamos a dedicar a conocer los lugares más importantes de Grecia. Desayunamos tempranito y a las 8:30 más o menos, 8:30, salimos rumbo a Corinto. Pero a unos 80 kilómetros vamos a hacer una breve parada. ¿Y dónde vamos a parar? En el canal de Corinto. Es un canal muy importante para toda Grecia. Este canal une el mar Jónico con el mar Egeo. Y así ayudan a que los barcos no se peguen una vueltica como de 400 kilómetros por el Peloponeso, ¿no? Entonces, esta es una obra magistral. Escucho por ahí ruiditos. ¿Quién está por allí? Haciéndonos ruido, muchachos, por favor. A ver, los vuelvo a silenciar a todos y más bien dejo pendientes para volver con los compis. No, dejamos a María y a Constantinos. Digo Constantinos, el niño, Dios mío. Y a María y a Marios los dejamos aquí conectados. Entonces, lo que decía, aquí está el canal de Corinto, ¿no? Es muy importante para esta ciudad. Esta obra fue realizada a finales de los años 1800. Tiene 80 metros de altura, una longitud de unos 6,5 kilómetros y solamente de ancho tiene 21 metros. Ojalá, cuando estemos pasando por allí, podamos ver algunos de los barcos que lo están cruzando, ¿no? Bueno, y ya después de esta breve parada, seguimos hacia la ciudad de Corinto, que es una de las ciudades que queremos visitar. Y directamente decir que Corinto es la ciudad donde vivió el apóstol Pablo. Más o menos entre 18 meses duró allí y durante este tiempo realizó una intensa actividad misionera. Entonces, vamos a visitar las ruinas de la antigua ciudad en la que trabajó San Pablo, ¿no? Se pueden ver los restos de las tiendas del siglo I. También se puede ver, por ejemplo, el ágora donde Pablo fue juzgado en Bema, la fuente del peine, el templo de Apolo. Y podemos hacer la visita directamente al museo. Ya terminada esta visita, seguimos nuestro camino buscando Micenas. Y vamos a ir atravesando. Ya el paisaje de pronto nos va a cambiar un poco, ¿no? Aquí ya vamos a cruzar las viñas, ¿no? Las viñas de esta zona de Nemea, que es muy famosa por los vinos, pero todavía es más famosa por sus pasas. Luego el paisaje se nos va a cambiar y vamos a ver como los cítricos, ¿no?
cómo empiezan a cubrir todo el campo hasta llegar a Micenas, la tierra donde se reúnen todos los helenos bajo las órdenes de Agamenón, hermano de Menelao. Pues Menelao fue un legendario rey, ¿no? De la Esparta micénica, esposo de Helena, así como una figura central en aquella famosísima guerra de Troya. Entonces este fue hermano de Agamenón, el rey de Micenas, y líder de las tropas aqueas, ¿no? Entonces entramos ya en la Acrópolis de Micenas, que están rodeadas por murallas, ¿no? Y a pocos pasos de esta vamos a encontrar esa puerta, el tesoro de Atreo, o la que llamamos la puerta de los leones, perdón, que da la bienvenida y representa la valentía y la fuerza que tenía aquel pueblo. Y antes de terminar, vamos a pasear por ahí al ladito de la Acrópolis, para visitar el tesoro de Atreo, o la tumba de Agamenón, aquel que decíamos que es el hermano de Menelao, ¿no? Entonces, vamos a visitar, esta es la más grande de toda Grecia. Y entrando en la tumba, vamos a ver ese monolito, ¿no? En la entrada, que es el más grande. Ha sido utilizado en una construcción de todo Grecia. O sea, es el más grande que ha sido utilizado este monolito, ¿no? Ya terminamos esta visita aquí y sobre tipo 6 de la tarde nos estamos regresando nuevamente a la ciudad de Atenas, donde vamos a pasar ya nuestra última noche. Tenemos la cenita también incluida aquí, tiempo libre, descanso y a preparar baterías para el día número 4. Este es el último día que llevamos a Atenas. Vamos, nos levantamos tempranito para desayunar, hacemos el checkout con maleticas y salimos del hotel tipo siempre, ¿no? Sobre las 8, 8:30 de la mañana. Y aquí nos vamos a ir hacia Delfos. Nuestro destino final el día de hoy va a ser Meteora, ¿no? Pero vamos a Delfos, más o menos a unas 2 horas de viaje. Llegamos a este destino donde visitamos el conjunto arqueológico de Delfos, uno de los más interesantes del mundo y, ojo, declarado Patrimonio de la Humanidad. Delfos es un enclave natural de belleza extraordinaria. ¿Se acuerdan que decíamos que aquí era donde estaba Apolo, cuidando el dios Apolo, ¿no? Es el lugar del famoso oráculo, donde se habla de la piedra cónica, un lafos, que es el ombligo del mundo. Pues aquí se señalaba supuestamente el centro del mundo. Delfos era un recinto sagrado, dedicado y cuidado y protegido por el dios Apolo. Ha llegado a ser el centro religioso con mayor influencia de la antigua Grecia. Recordemos, todos los dioses, aquí la gente venía a hacer la peregrinación, lo que hablábamos cuando estábamos presentando este sitio, ¿no? Tomamos el almuercito y después del almuerzo nos vamos al monasterio ortodoxo de Oxios Lucas, también declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Fue construido para allá por el siglo XI y dedicado a Lucas, un monje ermitaño que destacó por tener una vida austera, ¿no? Y también por sus milagros. El monasterio también es conocido por los mosaicos sobre el fondo dorado del siglo XI, ¿no? Pinturas, el refinamiento, pues toda la decoración, mármol, jaspe, todo esto, ¿no? Entonces terminamos esta visita y nos vamos hacia la zona de Meteora, ¿no? Que es donde vamos a dormir. Vamos a llegar allí, vamos a descansar de ese viajecito porque van a ser 3 horas de recorrido. Llegamos aquí al hotel, nos entregan las habitaciones, cenamos y ya descansamos, ¿no? Y recobramos fuerzas porque aquí vamos a pasar una noche, solamente una noche. Y recobramos fuerza porque ya se nos viene el día 5, donde vamos a ir a Beroia y a Tesalónica. El final de este día va a ser en Tesalónica. Entonces salimos también ya con maletas tipo 8, 8:30 de la mañana para visitar uno de los monasterios de Meteora. Meteora es uno de los lugares más especiales del mundo. Meteora significa rocas en el aire y es un conjunto de peñascos de piedra arenisca que se formaron bajo el mar hace más de 30 millones de años. Estas fascinantes formaciones han sido esculpidas a lo largo de la historia y quedaron al descubierto al bajar, evidentemente, el nivel del mar, el cambio climático, ¿no? Pim, bajaron y esas grandes formaciones. Y aquí en esas formaciones, en algunas de estas formaciones, hay construidos unos monasterios. Pues vamos a visitar 2 de estos monasterios. Entonces, hacemos la visita de los monasterios. Perdón, un segundo que por aquí me están notificando algo. ¿Algún compañero aquí? A ver.
Vale, perfecto. Mario me está diciendo, sí, es que aquí me pasó un plano, pero bueno, entonces, aquí visitamos estos dos monasterios y ya tomamos el camino directamente hacia Beroya, ¿ok? Entonces, vamos a Beroya, cuyo patrón es el apóstol Pablo. Aquí es donde llegó el apóstol huyendo de Tesalónica, al ser perseguido pues por los judíos, que allí fue donde el apóstol Pablo predicó a los mismos judíos también en el transcurso de sus viajes. Aquí podemos tocar con nuestras manos la tribuna de San Pablo, ¿no? Que es el sitio donde se cree que San Pablo predicó el evangelio a los habitantes de Beria, y destacan algunas murallas y sus peculiaridades en las iglesias, ¿no? Del periodo bizantino. Tomamos el almuerzo en la ciudad de Beroya y por la tarde nos vamos a ir a Tesalónica. Aquí vamos a tener las siguientes 3 noches. Y esas 3 noches, bueno, esa noche llegamos, tomamos la cena y ya terminamos el día tiempo libre y ya nos vamos para el día sexto. Ya vamos como en la recta final de nuestro viaje. Y aquí vamos a visitar Vergina y la visita de la ciudad de Tesalónica. Entonces, en este primer día en Tesalónica vamos a conocer todo sobre el reino de Macedonia y la historia de la segunda ciudad más grande de Grecia. Salimos temprano, dirección al oeste para Vergina, ¿no? A unos 60 kilómetros de Tesalónica. Aquí, este es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Grecia. Se trata de una serie de cámaras funerarias pertenecientes a Filipo II, rey de Macedonia y padre del grandísimo Alejandro Magno y varios miembros, evidentemente, de la familia real. Luego, después de esta visita, vamos a volver a Tesalónica, donde el apóstol Juan predicó. Aquí escribió dos epístolas, ¿no? A los antiguos tesalonicenses. Aquí fue donde fundó la primera iglesia. Y podremos ver las ruinas de esta iglesia que están entre el Arco Galerio y la Rotonda de Galerio. Entre estas dos están las ruinas de esta antigua iglesia, ¿no? Cerca están de la ciudad de la muralla, la casa de Jasón, el antiguo foro. Por la tarde vamos a visitar la iglesia de Santa Sofía, la principal iglesia del siglo VIII, con una importante ornamentación de mosaicos y maravillosos capiteles, ¿no? En sus columnas. También visitaremos la iglesia de San Demetrio, construida en el año 500, sobre el sepulcro del santo, protector de la ciudad. A continuación, de ahí salimos y visitamos la parte alta de la ciudad, el Heptapilión, ¿no? Es una fortaleza que dominaba la ciudad con sus murallas, que prácticamente estas murallas llegaban hasta el propio puerto, ¿no? Como bajando. Entonces vamos a pasar también, cuando estemos bajando, vamos a pasar también por la Torre Blanca. Es un emblema de la ciudad. Antiguamente se dice que se usó como cárcel. Terminamos ya nuestra visita, tenemos tiempo libre, nos vamos para el hotel donde también vamos a tomar la cena y vamos a descansar para prepararnos para el séptimo y último día de visita que vamos a tener en la ciudad de Grecia. Entonces, durante este último día, nos vamos a ir hacia el este de Tesalónica, vamos a ir hacia Cabala, la Neápolis bíblica. Esta fue construida como en forma de anfiteatro en la ladera del monte Símbolo, ¿no? Al ladito y ahí tal se construyó, y es una de las ciudades más características de Grecia. Cabala es el lugar donde San Pablo, Timoteo y Silas desembarcaron. Entonces hacemos la visita a esta ciudad, almorzamos en el pueblo de Cabala y a continuación, después del almuerzo, nos vamos a la ciudad de Anfilopis y allí vamos a poder hacer la visita y poder ver el famosísimo león de Anfilopis. Seguimos luego de hacer la visita a esta ciudad, nos vamos hacia la ciudad de Filipos. Es este sitio donde San Pablo vivió, predicó y fue encarcelado. Fue aquí. También en ese lugar vamos a encontrar el Baptisterio de Lidia. Esto es una capilla pequeñita, muy peculiar, ¿no? Es utilizada sobre todo para el tema de bautismos. En este sitio
tradicional del bautismo de Lidia, se dice que Lidia fue la primer mujer convertida del apóstol Pablo. Y aquí fue donde se celebró el primer bautizo en tierras europeas. Después de terminar la visita, también de aquí, de Filipos, nos vamos nuevamente a Tesalónica, donde vamos a tener la tarde libre, donde vamos a tener nuestra cena, vamos a tener el alojamiento, y al día siguiente ya pasamos, llega el avioncito y nos va a llevar para la casa. Entonces, este programa que hemos presentado, Los Pasos de San Pablo, ¿qué incluye? Este incluye el guía acompañante durante todo el recorrido, claro, evidentemente, y de habla hispana, traslado de entrada en la ciudad de Atenas y traslado de salida en la ciudad de Tesalónica, bus confortable de última generación para todo el recorrido, 7 noches de alojamiento en los hoteles en categoría tipo de 4 estrellas, tasas turísticas municipales, como sabemos en algunas ciudades donde también esta tasa turística es cobrada, pero va a estar incluida evidentemente, 7 desayunos, 7 cenas, 6 almuerzos, todas las visitas incluidas en el programa y todas las entradas necesarias para las visitas. Ojo, este es un programa que hemos desarrollado y que hemos querido organizar para grupos concretos que están buscando esto, que van a llegar a cada una de las tiendas de ustedes a pedir este producto concreto, que ya está organizado, ya está montado. Pero ojo, si tenemos ese colectivo, ese grupito pequeño, grande, como sea, que quiera hacer un viaje similar, pero que quiera hacer unos cambios, que diga, no, queremos dormir aquí o queremos otra tipología de hotel, todo. Ya saben que InTravel es, como les digo, como una plastilina, como una sastrería. Aquí viene, usted quiere su viaje diseñado a su medida, como usted quiera, pues lo vamos a poder hacer. Entonces, esto simplemente es una de las cosas que podemos hacer dentro de Grecia, pero en Grecia podemos hacer todo lo que ustedes quieran y se les ocurra. Para este programa concreto, los hoteles previstos que tenemos o similares en la ciudad de Atenas es el Ciudad Stanley, que es un hotel de 4 estrellas con una calificación de 8,4 sobre 10. Lo que digo siempre, sobre la Biblia de los hoteles, estamos valorándolo sobre booking.com, ¿no? En Meteora está el Hotel Meteora, tiene una calificación de 8,4 sobre 10 y es un hotel también de categoría 4 estrellas. Y el Hotel Panorama, en la ciudad de Tesalónica, que tiene una calificación de 8,3 sobre 10 y es un hotel también de categoría 4 estrellas. Otra vez y como siempre, compañeros, mil gracias por acompañarnos, por escucharnos. Seguimos aquí con ustedes. Voy a mirar los chats, si alguien ha realizado alguna pregunta. Don Diego Álvarez. ¿Qué más, Dieguito? Si alguien quiere algún